Muy buen momento para todos ustedes. El día de hoy proseguiremos con el concepto fundamental de empirismo. En este caso hablaremos entonces del empirismo de David Hume. David Hume se ubica entre el año 1711 y 1776. David Hume continúa desarrollando el pensamiento de John Locke. También entonces es un reconocido filósofo empirista de la modernidad. En este caso, ¿cuál es el aporte o la diferencia que va a hacer David Hume respecto al pensamiento de John Locke? Recordemos que en el video anterior sobre el empirismo de John Locke dijimos que para John Locke la experiencia se dividía en una experiencia interna que tenía que ver con la reflexión y una experiencia externa que tenía que ver con la sensación. Asimismo, John Locke nos hablaba de unas ideas simples y unas ideas complejas. En este caso entonces para David Hume las ideas se van a dividir en impresiones e ideas. Fíjense en el parecido que hay con la división que hace David Hume con el de las impresiones. Él nos dice que las impresiones van a haber unas que proceden de la sensación y que John Locke las llamaba entonces una experiencia externa que tenía que ver con la sensación y la reflexión. John Locke nos decía entonces que la reflexión tenía que ver con una experiencia interna. En el caso de David Hume, le llama entonces a esa división que plantea John Locke, le llama que esas son impresiones y que esas impresiones siempre van a provenir es de la experiencia. Ahora bien, nos dice entonces que las ideas debemos tomarlas como unas representaciones. Cuando hablamos entonces de representaciones, es una idea o pensamiento que el sujeto que está, digamos, teniendo algún tipo de relación con un objeto, con alguna cosa, ¿sí? Genera en su pensamiento, ¿cierto?, algún tipo de proceso mental que le permite hacerse a una idea o pensamiento sobre ese objeto o cosa. A eso hace referencia entonces las representaciones. ¿Qué ideas o pensamientos nos hacemos de las cosas, de los objetos que llegamos a percibir? ¿Sí? En este caso entonces nos dice que las representaciones pueden ser representaciones que se dividen entre representaciones de la memoria o representaciones de la fantasía. Recuerden que en el caso del unicornio, con el cual les quise explicar las ideas complejas en John Locke, aquí aplicarían muy bien en este tipo de representaciones. Por ejemplo, en algún momento percibimos un cuerno de una vaca, de un toro, y para nosotros fue impactante. Lo percibimos, ¿cierto?, ese cuerno, y después recordamos nosotros cómo es un cuerno. Eso estaría relacionado entonces con la memoria, ¿sí? Mientras que entonces en la fantasía, ¿qué es lo que hacemos? Fantasiamos con posibles usos y posibles lugares en los cuales pudo haber estado ese cuerno, ¿sí? Y tratamos de unir dos ideas, por ejemplo, la del caballo, que recordamos al caballo, esa imagen del caballo, ¿cierto? La representación que tenemos del caballo, y la unimos entonces también con esa representación del cuerno. Unimos el cuerno y el caballo, y gracias entonces a esa representación de fantasía generamos entonces esa idea de unicornio, ¿sí? Bueno, al igual que John Locke, David Hume considera que en las matemáticas hay también aplica
un a priori, ¿sí? ¿En qué sentido? En el sentido en que las verdades matemáticas, ¿cierto? Los procesos a los cuales se llegan en las matemáticas son independientes de la experiencia. Es decir, para nosotros comprobar que 2 más 2 es 4, no necesitamos comprobarlo en la experiencia, no la necesitamos para saber eso, o para saber que un triángulo es una figura geométrica que tiene 3 lados, ¿sí? No necesitamos ir a la experiencia a buscar un triángulo con 3 lados, ¿cierto? Para comprobar ese tipo de verdad. Entonces, en el caso de David Hume, también se acerca a la posición de John Locke respecto a esas verdades a priori que surgen con el pensamiento también matemático. Sin embargo, sigue considerando David Hume que todo el conocimiento procede de la experiencia. De hecho, las matemáticas entonces llegarían a nutrirse de la experiencia. Y luego lo que hace, obviamente, por una serie de ideas, de representaciones y de pensamiento, ¿sí? Es construir un mismo sistema en el cual sus verdades funcionan y sus verdades tienen una validez universal. Bueno, era todo lo que les quería mostrar en este video. Muchas gracias, nos vemos en el siguiente.